Bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, quiero preguntar si hay alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran expresar. Adelante, muchachos, los escuchamos. ¿De la tarea o de los videos que dejó? Cualquier cosa, en general. No, creo que no. Ok, César, gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra duda, comentario? Ya deben de estar trabajando lo del proyecto Aula. Tengo pendiente generarles el documento y compartírselos para que vayan haciendo su reporte. Pero bueno, pueden avanzar en la investigación y en la realización de la actividad. Y recuerden que la próxima semana ya tenemos que entregar un avance, por favor. Un avance sustancial, de hecho, porque tenemos poquito tiempo. Bien, muchachos, entonces les dejé también por ahí que revisaran el día de ayer una serie de videos que es prácticamente el tema de la semana que vamos a ver hoy, unos ejercicios adicionales, pero que ustedes ya debieron de haber visto ese video pues con la explicación de la clase, que es el tema de presión hidrostática, además de presión atmosférica y presión absoluta. Esos videos que les puse ayer ya hablan de esos temas y están pues toda la explicación con algún ejemplo adicional. Y entonces vamos ahorita a revisar rápidamente esa misma información y a realizar unos ejercicios adicionales. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario al respecto? No, profe. Bien, gracias. Vamos entonces a revisar esto. Es complementario a lo que ya tienen en esos videos. Si no los han visto, les encargo que los vean porque ahí está la clase explicada. Todos estos ejemplos que están aquí ya resueltos, pues están ahí explicados. Entonces voy a compartir mi presentación y vamos a hacer un par de ejercicios adicionales el día de hoy para ejemplificar esos temas. Bien, aquí tengo mi presentación. Vamos a recordar por principio que este tema de la presión fue el último que vimos hacia el final del parcial pasado y habíamos visto que la presión en general se trata de aplicar una fuerza sobre un área. Si nosotros hacemos la relación de esa fuerza aplicada a una cierta área de manera perpendicular, entonces obtenemos una cantidad física que se llama la presión. Y en este caso, el día de hoy vamos a revisar que existen diferentes tipos de presiones. Por una parte existe la presión hidrostática, que es una presión que genera líquidos, los líquidos que están contenidos en algún recipiente. Si un líquido está contenido en un recipiente, pues genera una presión. Ese líquido genera una presión sobre cualquier cuerpo que esté inmerso en ese líquido. Y vamos a ver cómo podemos determinar esa presión que genera ese líquido sobre cualquier cuerpo que se encuentre dentro de ese líquido. Pero además existe la presión atmosférica, que es la presión que genera todo el aire que está sobre nuestros cuerpos, toda la atmósfera que rodea a nuestra Tierra, también tiene una cierta masa, por lo tanto ejerce un cierto peso, tiene un cierto peso y ese peso ejerce una cierta presión sobre todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre y eso se llama la presión atmosférica. Y finalmente hay una presión absoluta que es pues una presión que está formada, prácticamente es la suma de estas dos presiones. Cuando un cuerpo está contenido dentro de un líquido, en algún recipiente o incluso en el mar, en algún recipiente con líquido, entonces ese cuerpo está sometido a una presión absoluta, que es simplemente la suma de estas dos presiones. Vamos a ver, ¿no? Ahorita un poquito más adelante. Bien, entonces de eso se trata el día de hoy, muchachos. Vamos a revisar esta información, les digo, ya está en los videos que les proporcioné. Vamos a repasarla solamente de manera muy rápida. Ahí están explicados estos ejercicios.
Y ahorita vamos a solamente a puntualizar la información de la lámina para poder realizar los ejercicios que vamos a ver en unos minutos más. Entonces, muchachos, hablamos de hidrostática. Es esta parte de la física que estudia los fluidos en estado de reposo. Si un líquido está en un depósito, pues no se está moviendo, está ahí estático. Por eso esta hidrostática es la que estudia precisamente ese líquido que está contenido en un depósito y que está estático, por eso se llama hidrostática. Y bueno, los principios que rigen esta hidrostática son los principios de Pascal y Arquímedes. Vamos a verlos más adelante en la próxima semana. Vamos a revisar estos principios de Pascal y Arquímedes y pues son los que rigen cómo se comporta este líquido, qué efectos ocasionan estos líquidos contenidos en un cierto recipiente. Y entonces, como su nombre lo dice, esta parte de la física estudia los fluidos en reposo, por eso estática, hidro de fluido o de líquido, y reposo, estática de reposo. Entonces, siempre que hay un líquido contenido en un recipiente que no tiene movilidad, que no se está moviendo, entonces eso pertenece a la rama de la hidrostática. Entonces, de igual manera como estaba, como habíamos definido en primera instancia, la presión es la aplicación de una fuerza en una cierta área, y vemos que en este recipiente todo el líquido que está contenido en él ejerce una cierta presión sobre la superficie, sobre el fondo de este recipiente en el que está contenido. Y entonces es de interés determinar cuánta presión debe soportar el fondo de este recipiente, pues para evitar que pueda ser roto o pueda ser dañado por el mismo líquido que contiene, y entonces pues haya fugas de este líquido y el recipiente se vacíe, ¿no? Entonces aquí está esto ya está explicado ahí en el video, solamente vamos a recalcar cómo puedo determinar la presión que ejerce este cuerpo, este volumen de líquido sobre este fondo del recipiente, o en general sobre cualquier cuerpo que coloquemos dentro de ese líquido. ¿Sí? Puede ser que queramos calcular la presión en el fondo de este recipiente, o la presión sobre un cuerpo que nosotros coloquemos dentro de este recipiente a cualquier altura, y entonces podrá tener ese cuerpo que colocamos dentro de ese recipiente va a estar sujeto a una cierta presión debido a el agua que está por encima de él, va a generarle una presión hidrostática. Entonces, esta presión hidrostática, muchachos, ya lo podemos determinar en base a esta ecuación que tenemos aquí, que estoy resaltando aquí en verde. Esta presión hidrostática la podemos determinar si conocemos la densidad de este líquido. Esta densidad es una cantidad física que ustedes ya que ya vimos en este curso hace apenas un par de semanas. Si conocemos la densidad de este líquido y multiplicamos esa densidad por la aceleración de la gravedad y por la altura, es decir, por qué tanto líquido hay por encima de ese cuerpo, entonces podemos determinar cuál es la presión que está sintiendo este cuerpo, que está colocada a una cierta profundidad de este líquido, y entonces de esa manera podemos calcular la presión hidrostática que está experimentando este cuerpo que está colocado. En su caso, si fuera el fondo, pues sería toda la altura de la columna de este líquido lo que estaría ejerciendo presión sobre el fondo de este recipiente, muchachos. Entonces, ya está ahí. Entonces, esto es lo que debemos recordar, cómo podemos calcular la presión hidrostática en un recipiente, generada por un líquido contenido en un recipiente, multiplicando su densidad de ese líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura del líquido que esté por encima de ese cuerpo en el cual queremos estudiar. Entonces, muchachos, hasta aquí alguna
duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. Recordemos que la presión es el resultado de dividir una fuerza que normalmente vamos a expresar en newtons y dividirla entre un área que en el sistema internacional vamos a expresar en metros cuadrados. Y entonces se forma aquí una unidad que la combinación de estos newtons por metro cuadrado, esta es una unidad que se llama pascales, y es la que vamos a estar utilizando muy comúnmente. Entonces un pascal es un newton por metro cuadrado. Cuando aplicamos una fuerza de un newton en un área de un metro cuadrado, entonces tendremos un pascal y lo simbolizamos de esta manera. Entonces vamos a la siguiente. Aquí tengo un ejercicio adicional a estos que ya están explicados, estos que estaban en la lámina anterior, que estaban explicados en el video. Tengo un ejercicio adicional que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, bueno, con su colaboración vamos a determinar esto que nos piden. Voy a empezar, vamos a leer y vamos a identificar qué es lo que nos pide este ejercicio. Para empezar nos dice que determinamos la presión hidrostática. Muy bien, la presión hidrostática, entonces hay que recordar que la simbolizamos igual con una P de presión y con una H para indicar qué es la presión hidrostática. Nos dice que está en el fondo de un depósito de alcohol. Que la determinamos cuando se encuentra lleno y cuando se encuentra a 1/3 de su capacidad. Ok. Entonces, el depósito tiene una capacidad de 48 metros cúbicos y tiene forma de un prisma rectangular con una base de 2 metros de largo por 2 metros de ancho. Bien, muchachos, hay que empezar entonces a interpretar esto. Dice que es un prisma rectangular. ¿Alguien sabe qué es un prisma rectangular? ¿Cómo será un prisma rectangular? Es como un cubo, pero más alargado, ¿no? Así es, perfectamente, es como un cubo, pero alargado, que tiene una base, en este caso me dice una base de 2 metros por 2 metros, y tendrá una cierta altura, que es algo que tendremos que definir. Vamos entonces, efectivamente, como nos dijeron, vamos a dibujar ese cubo alargado, por ejemplo, podría ser así. Y entonces, este recipiente que contiene el alcohol, pues tiene esta forma de un cubo alargado que tiene, dice su base, de 2 por 2 metros. Entonces aquí tiene 2 metros. Aquí también tiene 2 metros. Y entonces, pues, aquí voy a dibujar las aristas que no se ven. Simplemente para darle la forma. Y entonces, este recipiente tiene un volumen de 18, no, de 48 metros cúbicos. Y por principio de cuentas nos pide el problema que calculemos la presión hidrostática cuando se encuentra lleno. Quiere decir que si este recipiente está lleno de líquido, de alguna manera voy a representar ese líquido así. Está lleno de líquido, esa es la primera opción. Aquí, cuando esto está lleno de líquido, pues está hasta un cierto nivel. Voy a dibujar ese nivel aquí mejor. Todo esto verde es líquido. Voy a quitarlo porque si no nos va a estorbar. Entonces, hasta aquí está el nivel de líquido. Este depósito está lleno. Vamos a suponer que es a la máxima altura que puede tener. Y entonces, pues nos interesa, nos preguntan cuál es la presión hidrostática cuando está lleno, pues será la presión hidrostática que siente el fondo de este recipiente de alcohol. Entonces, si está lleno de alcohol, este está lleno de alcohol, este alcohol tiene una cierta densidad, muchachos, no me acuerdo ahorita, pero si lo tienen a la mano, si regresan un poquito a sus apuntes hacia atrás, ¿cuánto vale la densidad del alcohol? ¿Alguien se acuerda? Lo tiene ahí a la mano, puede consultar rápidamente, que nos apoye.
Muchachos, ¿alguien revisó por ahí la densidad del alcohol? Si no, google, Dice que es 0. Ay, no, espera, olvídalo. ¿sí? ¿No? No, me confundí con otro líquido. Ok, por ahí chequenlo. Está en la clase de donde vimos densidad, ahí les di una tablita con varias densidades de algunos materiales, entre ellas la del alcohol. Si la ubican, por favor, y me dicen el valor, es 0 punto y tantos. 0.81. Ok, gracias. 0.81. 0.81, ahí puede estar dada en gramos, puede estar dada en gramos o en kilogramos. Se supone que son gramos por centímetro cúbico. Y vamos a ver cómo la tenemos que utilizar. Entonces, si se encuentra lleno, entonces está hasta su máxima altura. Y vamos a ver que si queremos determinar la presión hidrostática en este recipiente, pues vamos a utilizar la fórmula que vimos en la lámina anterior, que me dice que tengo que multiplicar la densidad de ese líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la densidad de ese líquido, pero lo que nos conviene es expresar todos estos parámetros en unidades del sistema internacional, es decir, necesitamos esta densidad expresarla no en gramos por centímetro cúbico, sino en kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto será esta densidad ya en kilogramos por metro cúbico? ¿Se acuerdan cómo cambia esta densidad cuando la expresamos en kilogramos por metro cúbico? ¿Alguien se acuerda, muchachos? De hecho, en la misma tabla debe estar este valor, pero en kilogramos por metro cúbico. ¿Eso tiene que cambiar a metro? ¿Mande? ¿Perdón? ¿Se tiene que cambiar a metro? Sí, se tiene que cambiar esto a kilogramos y esto a metros cúbicos, pero ya tenemos ahí en esa tablita este mismo valor ya expresado en kilogramos por metro cúbico. Si alguien la tiene ahí a la mano, me dice cuánto es esta densidad del alcohol, pero en kilogramos por metro cúbico. Son 810, ¿no? Kilogramos por metro. ¿Okay? Es 0.80. Bueno, en la tabla dice que es 0.81 por 10 a la 3. Ok, muy bien. 0.81, las dos cosas son correctas. 0.81 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Si quitamos Una pregunta, ¿entonces estaba mal yo o...? no, está bien. Ah, ok. 1 por 10 a la 3 es multiplicar este número, mover este punto 3 lugares hacia la derecha, y entonces esta densidad efectivamente también es 810 kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo que tenemos que recordar es que si queremos pasar esta densidad que esté en gramos por centímetro cúbico a esta densidad en kilogramos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1000 o multiplicar por 10 a la 3, que es lo mismo. Y entonces ya podemos pasar esta densidad fácilmente a unidades del sistema internacional, 810 kilogramos por metro cúbico. Entonces, bueno, para que lo recuerden más adelante. Ya está, entonces nos hace falta, la gravedad pues es una constante, no tiene ningún problema, ya sabemos cuánto vale. Nos hace falta determinar la altura, muchachos, porque aquí necesitamos saber qué altura tiene este recipiente para saber cuál es la presión que ejerce, en este caso en el fondo, aquí esta presión hidrostática. Muchachos, ¿cuál será la altura de este recipiente? Si este recipiente tiene un volumen de 48 metros cúbicos y sabemos que su base es de 2 por 2 metros, ¿cuál será la altura de este recipiente? ¿Alguien me puede decir cómo podemos calcularla? ¿La qué? Disculpe. La altura de este recipiente. Tenemos aquí el tamaño de su base, pero nos hace falta la altura. ¿Cuánto vale? La altura es de 12. La altura es de 12. ¿Cómo lo obtenemos, David? Se divide 48 entre 4, que sería el área de la base.
el área de la base, ok. Vamos a recordar entonces que una figura geométrica de este tipo es su volumen se calcula por medio del área de la base multiplicada por bueno, el área de la base no es el área. Efectivamente, como nos dijo David, este volumen se calcula por el área de la base multiplicada por la altura. Entonces, si de aquí nosotros despejamos la altura, va a ser que vamos a tener que dividir el volumen entre el área de la base. Y efectivamente, como nos dijo aquí David, el volumen de esta figura es de 48 metros cúbicos, de este recipiente en este caso, que es 48 metros cúbicos. Si lo dividimos entre el área de la base, que está formado por 2 metros, entonces aquí vamos a tener 2 por 2 metros cuadrados. Entonces, de esa manera podemos determinar la altura. Tenemos 48 metros cúbicos divididos entre 4 metros cuadrados. Y entonces esto nos da efectivamente 12. Estos cúbicos con estos metros cuadrados se van y no solamente me quedan aquí unos metros, 12 metros. Y esa es la altura que tiene este recipiente que contiene alcohol. Y vamos a determinar cuánto vale la presión hidrostática en el fondo de este recipiente. Ahora sí estamos listos para sustituir aquí nuestros datos, porque sabemos que la densidad de este alcohol es de 810 kilogramos por metro cúbico. Y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad. Recordamos que estamos hablando de unidades en el sistema internacional. Esto es, tenemos que utilizar la constante de 9.8 metros por segundo cuadrado. Es la aceleración de la gravedad en el sistema internacional. Y ahora por la altura, como es la altura cuando está lleno, entonces vamos a utilizar pues esta altura que es la altura completa del recipiente, 12 metros. Si me ayudan muchachos con sus calculadoras, ¿cuánto es 810 por 9.8 por 12? ¿Cómo, profe? ¿810 por qué? Estos tres valores, 810 por 9.8 por 12. 95.256. 95.256. Sí. Sí, profe. Si me equivoco, me dicen 98.256. ¿Qué unidades tiene esto? Voy a ver que tengo kilogramos por metro cúbico multiplicados por estos. Voy a simplificar un poquito. A ver, tengo aquí metros por segundo al cuadrado. Estos están multiplicando, están dividiendo, no, también están multiplicando, tengo metros cuadrados. Ok. Voy a ponerlos aquí mejor. Kilogramos. Estos metros, por estos metros me dan metros cuadrados. Entre metros cúbicos que tengo aquí y segundos cuadrados. Bien. Luego está metros cuadrados, metros cúbicos. Vamos a representar esta presión hidrostática, debe ser igual a kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ponerlas por separado. 95.256. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado por metro. Voy a separar estos dos otra vez, mejor para verlo más claramente. Tengo aquí estos metros cuadrados separados y divididos entre metros cúbicos. Y ahora sí, vamos a ver que estos metros cúbicos, bueno, se van a reducir aquí, van a quedar metros cuadrados. Y lo que tengo aquí arriba, esto que tengo kilogramos metros por segundo cuadrado, estos son newtons. Y estos son metros cuadrados.
Entonces, ¿cómo se llama esto que tengo aquí, muchachos? Newtons por metro cuadrado, ¿qué son? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de mencionar hace un minuto. ¿Son pascales? En Pascal. Pascal. Muy bien, son pascales. Newtons por metro cuadrado son pascales. Entonces, esta presión son 95.256 pascales. Pero eventualmente vamos a encontrar presiones muy grandes, muchachos. Entonces, muchas veces vamos a utilizar aquí múltiplos para representar estas presiones. Entonces, vamos a expresar de una vez para entenderlo. Si aquí tengo 95.256 y yo cambio estos, recorro mi punto hacia la izquierda 3 lugares, puedo sustituir este resto por un múltiplo que es, por ejemplo, puedo multiplicar por 10 a la 3 esta presión y expresarla de esta manera. Y este 10 a la 3 significa un múltiplo que se llama kilo. Y entonces puedo expresar esta presión hidrostática como 95.256 kilopascales. Y eso me quiere decir que son 95.256 multiplicado por 1000 pascales. O 95.256 pascales. Ahorita es una cantidad más o menos manejable, pero puede que encontremos ahí cantidades del orden de megas o de gigapascales. Y entonces será más fácil manejarlos por medio de estas potencias de 10 o de estos múltiplos. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces vamos a hacer la segunda parte de este problema que me dice que primero ya calculamos cuando se encuentra lleno, ya está. Eso es lo que acabamos de hacer. Pero ahora vamos a calcular la presión hidrostática si solamente se encuentra a 1/3 de su capacidad. Bueno, aquí dice a 1/3 de su capacidad. ¿Qué quiere decir que está a 1/3 de su capacidad, muchachos? ¿A dónde está el nivel del alcohol? ¿A qué altura? ¿Qué altura tiene el alcohol si solamente está a 1/3 de su capacidad? 4 metros. Muy bien, a 4 metros. Si este depósito que tiene 12 metros de altura está a 1/3, pues quiere decir que tengo que dividir esta altura en 3 partes. Entonces cada parte tendrá 4 metros. Y eso representará 1/3 de su capacidad, 1/3, 1/3, 1/3, completa del volumen, hacen el volumen completo de esto. Entonces, más o menos ahí donde está marcado el rojo, ahí estaría 1/3 de su capacidad. Y entonces, tendríamos que determinar la presión hidrostática en este caso con esa cantidad de líquido. Entonces, nuevamente tendremos que hacer el mismo aplicar la misma ecuación, multiplicar la densidad por la gravedad por la altura, y entonces ahora lo que va a cambiar simplemente es esta altura, porque pues sigue siendo alcohol que tiene 810 kilogramos por metro cúbico como densidad. Y luego multiplicada por la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Y por la altura, en este caso, de 4 metros. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Ayúdenme. 31.752. Ok, 31.752. Y las unidades son las mismas, ya vamos a obviarlo, solamente vamos a decir que son pascales. Newtons por metro cuadrado lo que tenemos ahí. Y entonces, nuevamente ahora, quiero representar esto de una forma más abreviada, por medio de un múltiplo, muchachos. ¿Cómo me quedaría expresada esta presión hidrostática, por ejemplo, en kilopascales? 31.752 kilopascales. Muy bien, Castillo, gracias. Martínez, perdón. 31.752 kilopascales. Quiere decir que son 31
.752 multiplicado por 1000 pascales o 31.752 pascales. Bien, muchachos. Entonces, así definimos. Si hiciéramos la relación entre estos dos valores, veríamos que efectivamente esta segunda cantidad pues, es la tercera parte de esta primera que está en negro. Entonces, pues hay una relación directa con respecto a la presión que siente el líquido dependiendo de la cantidad de agua que esté por encima de él. En este caso, es solamente la tercera parte del recipiente está lleno de líquido. Entonces, el fondo siente una presión solamente de la tercera parte que si estuviera lleno. Así es la relación. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario, algo que no haya quedado No, claro. profe. ¿Todo bien? Sí. Vale, gracias. Entonces, vamos a seguirlo, vamos a volver a aplicar un poquito más adelante, pero vamos a revisar que tenemos aquí otro concepto que se llama la presión atmosférica. Esto también está explicado ahí en el video. Si no lo han visto, les pido que lo revisen. De todas maneras, vamos a darle un repaso rápido aquí. Entonces, la presión atmosférica, muchachos, decíamos que es esta presión que ejerce el aire que se encuentra sobre nuestras cabezas hasta una cierta altura de la superficie terrestre, pues hay algo que se denomina la atmósfera terrestre. Es una mezcla de gases pues que está en todo alrededor de la Tierra, y esa mezcla de gases pues genera una cierta presión. Es como si fuera, es masa. Los gases también tienen masa y entonces pues también tienen una fuerza que se llama peso, que la trae hacia el centro de la Tierra, y ese peso de ese aire pues está ejerciendo una presión sobre todos los cuerpos que están en la Tierra. Todos, absolutamente todos los cuerpos sobre la superficie de la Tierra sienten esa presión. No lo vemos, no lo hacemos, ¿cómo se llama? No nos damos cuenta porque estamos habituados a esa presión, pero siempre sobre nosotros estamos soportando una presión que genera ese aire que está sobre nuestras cabezas. Y mientras a mayor altura sobre el nivel del mar estemos, pues a lo mejor esa presión cambia porque la columna de aire por encima de nosotros es menor, pero en general pues siempre vamos a estar sujetos a una presión atmosférica, es decir, siempre vamos a estar sujetos a una presión que nos genera todo el aire que está por encima de nosotros en la superficie terrestre. Y bueno, aquí la lámina me dice cómo se mide esta presión atmosférica, de los valores. Una de sus unidades puede ser los milímetros de mercurio. Esto se mide con un barómetro que es una columna de vidrio de un recipiente que contiene mercurio, y cuando se hace de esa manera se observa que el mercurio se eleva hasta una cierta altura. En este caso, 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que, si nosotros pusiéramos un recipiente de mercurio, una vasija con mercurio, y colocáramos un tubo de vidrio, veríamos que la presión que ejerce la atmósfera sobre ese recipiente de mercurio hará que el mercurio suba por esa columna de vidrio hasta 760 milímetros, es decir, 75, 76 centímetros va a subir ese mercurio. Y eso es por la fuerza que ejerce la atmósfera, el aire, sobre ese recipiente, sobre ese mercurio contenido en ese recipiente. Y entonces ahí podremos ver esta cantidad de mercurio en esa columna, y esa será la presión que ejerce la atmósfera sobre ese mercurio. Y también otra unidad que utilizamos para medir esta presión atmosférica también se llama la atmósfera. Es decir, cuando tenemos 760 milímetros de mercurio, también tenemos una atmósfera. O tenemos 1.013 por 10 a la 5 pascales. O tenemos 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
Entonces, son diferentes unidades para medir lo mismo que es la presión atmosférica. Este es el valor. Y aquí tenemos de este lado las equivalencias de estos milímetros de mercurio a pascales y a gramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, todos estos valores a lo mejor los necesitamos utilizar en algún momento. Hay que recordarlos, bueno, o consultarlos en su momento. Y también tenemos la equivalencia de 1 milímetro de mercurio y de 1 centímetro de mercurio también a pascales y a gramos fuerza. Está aquí debajo. Pero bueno, lo importante del concepto es recordar que esta presión atmosférica es la que genera todo el aire que está por encima de nosotros en la superficie terrestre. Mucho se va a acabar la sesión. Vamos a la pausa de los 2 minutos. Nos reconectamos y continuamos con esto, por favor. Los espero en 2 minutos para continuar con esto.